reales negativos. Y estos ejemplos, ¿no? Para que puedas interpretar lo que es la desigualdad y cómo se utiliza. Pero en sí, ¿cómo tú leerías esto de aquí, pues, ¿no? Cada vez que en vez de tener números que sean exactos, te den, no sé, pues, ¿no? Alguna variable en sí, ¿no? Por ejemplo, de esta manera, te den mayor que esto de aquí, ¿no? Entonces, cuando tú veas un cierto A o esta descripción de esta misma manera, se va a leer lo siguiente, que A es menor que B. ¿Sí? Es simple, creo que tú esto lo has podido ver en tu colegio, en secundaria, que te han explicado correctamente estos detalles. No. Cada vez que tú tengas esta expresión, tú puedes interpretarlo de la siguiente manera, que A es menor que B. Lo mismo ocurre cuando su desigualdad es en la orientación contraria, ¿no? Cuando está de esta manera cambiada, tú puedes interpretarlo y puedes leerlo de la siguiente manera, que A es mayor que B. ¿Sí? Después, lo que es el punto 3, que te voy a mostrar aquí, cuando se encuentra lo que es esta parte o esta línea de abajo. Esta línea de abajo se te interpreta que A es menor o igual que B. O 1, o que A es menor que B, o que A termina siendo igual a B. ¿Sí? Eso es lo que te menciona esta desigualdad. Lo mismo ocurre si es en el caso contrario. Cuando A es mayor o igual que B. ¿Sí? Te muestra de esta siguiente manera, ¿no? O A es mayor que B, o A es igual a B. Eso es lo que se interpreta de la siguiente manera. Sí. No hay muchos detalles aquí, es cuestión de interpretación correctamente. Recuerda que se lee de izquierda a derecha, ¿sí? Desde aquí para el sentido de la derecha. Ahora, la ley de tricotomía. ¿Qué te dice la ley de tricotomía para las desigualdades? ¿Sí? Para cualquier número real de x, se cumple solamente una de las siguientes condiciones. Aquí estaremos mostrando, aquí me faltó, mejor dicho, añadir que x y una cierta variable y pertenecen a los reales. Recuerda que los reales son todos los números negativos y todos los números positivos. Entonces te dice aquí, x y y pertenecen a los reales. Por lo tanto, la ley de tricotomía, ¿qué te dice? Que estas dos variables que pertenecen a los reales o pueden estar formados de esta siguiente manera, que x sea mayor que y, puede ser de que x sea menor que y, o puede ser que x sea igual a y. ¿Sí? Eso es lo que te dice la ley de tricotomía. Si tú analizas dos números cualquiera que pertenezcan a los reales, ya sea negativo o positivo, solo se pueden cumplir una de estas tres condiciones. ¿Sí? Que quede claro esta parte de la ley de tricotomía. Ahora, la recta real. ¿Sí? Cada vez que yo te hable de la recta o de la recta real, tienes que interpretarlo correctamente. Tienes que hacer una recta, como acá estoy mostrando horizontalmente, donde se encuentran todos los números negativos y todos los números positivos, desde el menos infinito hasta el más infinito. ¿Sí? Acá tienes que colocar bien cada uno de ellos, o cada número, correctamente en su posición. ¿Sí? En este caso, en la parte de los positivos, empiezas obviamente desde el punto cero, ¿no? Que es el punto central. Empiezas a partir del 1 y mira acá, te muestro lo que es el raíz de 2. ¿Cómo yo sé que el raíz de 2 está entre el 1 y el 2 como te muestro aquí? Porque recuerda que si tú, bueno, obviamente no vas a poder analizarlo así nomás, pero si tú lo resuelves con una calculadora, puedes saber que el raíz de 2 es igual a 1,41 con 42. ¿Qué quiere decir esto? Que es 1 más con unos cuantos decimales más. O sea, desde el punto 1, un poco más ahí, un poco más a la derecha, ¿sí? Pero no, como no sobrepasa el 2, por lo tanto está entre el 1 y el 2. Aquí se encuentra el punto 3 y aquí se encuentra el pi. Recuerda que el pi es igual a 3,14. Es más, 3,1416, ¿sí? Por lo tanto, el pi se encuentra un poco más que el 3. Este es 3,0, o sea, 3 exacto, pues, ¿no? Pero en el pi es 3,14, unos decimales más adicionales. Por lo tanto, está un poco más adelante que este punto 3. El número 3, ¿no? En la parte de los negativos es lo mismo, pero acá tienes que tener en cuenta
que mientras el número esté aumentando más en los números negativos, más se aproxima al lado izquierdo, ¿sí? Que por acá, mira, acá tienes un menos 1 y acá el menos raíz de 3 es igual, si más recuerdo, a ver, vamos a colocarlo, es 1,73, ¿sí? Esto es 1,73, por lo tanto, a partir del menos 1, como es con negativo, el 1,73 se va a aproximar un poco más al lado izquierdo. Acá se encuentra el menos 2, el menos 3, y obviamente pues, ¿no?, el menos pi, que sería menos 3,14, que sería un poco más del menos 3. Y acá se van aumentando los negativos, ¿no? Por ejemplo, acá si yo te colocara menos 10 y menos 20, acá tú puedes interpretar quién es mayor o quién es menor. Recuerda, si hablamos de números negativos, el menor número será el mayor número negativo, ¿sí? En este caso, este es el mayor número negativo, por lo tanto, él es el más pequeño de los dos. Por lo tanto, mi desigualdad lo voy a colocar de la siguiente manera. Indica que menos 10 es mayor que menos 20. Si yo te colocara acá menos 2 y te colocara acá 5, ¿sí? Recuerda, estás con un número negativo y un número positivo. Por lo tanto, ¿quién es mayor? Pues obviamente que es el número positivo, ¿sí? Lo colocas de la siguiente manera. ¿Qué te indica esto? Que menos 2 es menor que 5, ¿sí? Una interpretación correcta para que tú puedas entender este tema de lo que es desigualdad de intervalos, ¿sí? Observaciones, mira. Demuestra aquí lo siguiente. Te dice que A y B pertenecen a los reales, ya sean negativos o positivos. Te dice lo siguiente. Si yo te menciono de que A es positivo, esto sí o sí, sí y solo sí, te va a indicar la desigualdad de esta manera, ¿sí? Si yo te digo, imaginemos, m es mayor, es un número positivo, por lo tanto yo digo que m es mayor que 0. Siempre es así, ¿sí? Si yo te digo que es positivo, pues tú indicas con la desigualdad que es de esta manera. Si yo te indicase que a es negativo, entonces la restricción, la desigualdad se coloca de la siguiente manera, que a es menor que 0, ¿sí? En este caso a puede tomar menos 1, menos 2, menos 3, hasta el menos infinito, ¿sí? Eso es lo que te indica cuando yo te hablo de números negativos o de números positivos. La desigualdad vas a tener que interpretarlo de la siguiente manera, ¿sí? Como punto 3, tengo que A es mayor que B, entonces, ¿qué pasa aquí? Mira, si yo tengo un A que es mayor que B y agarro que este número más grande está siendo restado por este número más pequeño, obviamente, pues, ¿no? Cuando yo resto el número más grande sea restado por el número más pequeño, este siempre me va a dar positivo, ¿sí? Por lo tanto, si es positivo, yo puedo interpretarlo de la siguiente manera. Si yo digo entonces que A menos B es positivo, pues en la desigualdad puedo colocarlo como que A menos B es positivo. ¿Cómo es cuando es positivo? Mayor que 0, ¿sí? Esa es la interpretación correcta cuando tú restas el número más grande menos el número más pequeño. Como punto 4 tienes lo siguiente, ¿no? Si A es menor que B, entonces cuando tú le restes acá el número más grande, o en este caso el número más grande que te indica aquí, es el B. Por lo tanto yo digo, si yo el número más grande le resto al número más pequeño, sabes que va a ser positivo. Profe, ¿qué pasará si yo le resto al revés? En este caso, el número pequeño, para este caso de aquí, el punto 4, el A le resto al B, ¿qué pasaría aquí? El número más pequeño está siendo restado por un número más grande. Por lo tanto, esto va a ser, obviamente, pues, ¿no?, negativo, ¿sí? Como es negativo, se le representa de esta siguiente manera, como ustedes, ¿sí? Tienes que interpretar correctamente esto, ¿sí? ¿Qué pasaría si en el caso yo tengo que m es mayor que n? Por lo tanto, yo tengo que interpretar. Si yo le resto el número más grande, obviamente tengo que saber rápidamente en esta desigualdad quién es el número más grande y quién es el número más pequeño. En este caso, el número más grande le resto al número más pequeño. En este caso, yo sé que esto va a salir positivo. Por lo tanto,
esto será mayor que 0. Si yo le resto el número más pequeño al número más grande, obviamente esto va a ser negativo, ¿no? Como lo muestra aquí. Muchachos, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo claro? ¿Puedo seguir avanzando o muy rápido estoy yendo? Creo que todos están desayunando. Y Elisa no ha venido. Pero lo siguiente es las clases de intervalo. Aquí necesito que me prestes mucha atención porque esto vas a usarlo casi en todos los problemas que vas a resolver. ¿Sí? Como primer punto te voy a explicar lo que es la parte de intervalos abiertos. ¿Sí? Acá está su notación de intervalo, su notación de conjunto y la gráfica cómo se va a representar este intervalo abierto. ¿Sí? Cuando yo te hable de intervalos abiertos, siempre tienes que expresarlo de la siguiente manera, con estas notaciones a los costados de los números, ¿no? que están encerrados, pues, ¿no? A ver, ¿no? Siempre de esta manera se interpreta un intervalo abierto. En notación de conjunto te dice lo siguiente, pues, ¿no? Que X pertenece a los reales. Por lo tanto, va a haber un X que esté dentro de este intervalo entre A y B, que va a ser un intervalo abierto. Por lo tanto, te dice que si es intervalo abierto y se expresa de esta siguiente manera, entonces tú lo que vas a colocar es el X mayor que A y menor que B. Nada más. ¿Sí? De esta manera nada más. En tanto a su gráfica, lo que tú vas a colocar en esta recta real, recuerda que aquí se encuentran los menos infinitos, aquí se encuentran los más infinitos, y acá, en algún punto cualquiera, se van a encontrar lo que es el intervalo que está mostrando. En este caso es el A y el B. ¿Sí? Te dice que el X va a pertenecer entre ese intervalo. Como te indica que este intervalo es abierto, por lo tanto, el puntito que está arriba, que estoy encerrando aquí como un rectángulo, aquí lo voy a colocar de esta siguiente manera, ¿sí? Con unas bolitas, pero sin pintarlos adentro. Eso te va a indicar de que esto es un intervalo abierto en ambos lados y que el X, obviamente, pues, ¿no? Se va a encontrar dentro de ese intervalo. ¿Sí? Ahora, ya conoces lo que es el intervalo abierto. Ahora, interpretarlo en intervalo cerrado. ¿Sí? Te indica que en intervalo cerrado, cuando tú analices un A y un B, esto tiene que estar representado por un corchete, ¿sí? En ambos lados. Es un intervalo cerrado en ambos lados, ¿sí? Por lo tanto, se representa por un corchete tanto en el lado de A como en el lado de B. En tu notación de conjunto, aquí tienes que ser muy observador, ¿sí? Te dice acá que X pertenece a los reales, ¿sí? Y que X está entre mayor o igual que A y y menor o igual que B, ¿sí? Este igual que está afectando en esta desigualdad es porque esto es un intervalo cerrado, ¿sí? Y está afectado por este corchete de aquí. Siempre que tengas un corchete, lo vas a representar en notación de conjunto de esta manera, con tu desigualdad menor o igual o mayor o igual, ¿sí? Siempre es así. En el caso de que sea un intervalo abierto, obviamente tú ya no lo colocas igual. Y tampoco se pinta en tu gráfica en la recta, pues, ¿no? Colocamos entonces en la gráfica lo que es el intervalo en A y B. Colocamos acá que es A, colocamos acá que es B. Acá sabemos que es menos infinito y acá es más infinito, ¿sí? Pero en este caso, como te indica que es un intervalo cerrado con corchetes, que es menor o igual o con mayor o igual, entonces estas bolitas que se deben pintar aquí, en cada uno de estos, van a tener que ser pintados, ¿sí? Pintados en ambos casos. Obviamente el X va a pertenecer aquí. Cada vez que yo te hable de un intervalo cerrado, tiene que estar pintado de esta manera en cada uno de los puntos del tu intervalo, pues, ¿no?
En el caso de que sea abierto, no se le pinta. En el caso de que sea cerrado, se le pinta. Ahora, lo que es en la parte de intervalos semiabiertos, ¿sí? Obviamente te dice semiabierto, y está abierto y a la vez está cerrado, ¿sí? Como te indica acá en las dos opciones, aquí en el lado de A está abierto y en el lado de B está cerrado. Por lo tanto, en notación de conjunto te dice lo siguiente. X va a pertenecer a los reales tal que X va a ser mayor que A, como aquí, en esta parte de aquí. Es abierto en el lado de A, por lo tanto solamente le voy a colocar aquí de esta manera. Y como acá me indica que está cerrado en B, entonces lo que voy a colocar acá en el lado de B es el menor o igual, afectado por el igual, ¿sí? Ahora, en la gráfica, yo lo voy a colocar? Lo mismo, bueno, lo mismo que habíamos hecho arriba. Colocamos el A y B, acá tenemos el menos infinito y el más infinito, y aquí me dice que en el punto A, ¿qué es? Indicamos que es abierto, por lo tanto, el abierto, ¿qué es? Solamente colocamos la bolita y no lo pintamos. Y acá en el lado de B, ¿qué es? Es corchete, o sea que es cerrado. En este caso, agarramos, colocamos en B el puntito y lo pintamos. Esto es un intervalo semiabierto, ¿sí? Lo mismo ocurre con este segundo caso. En este caso de aquí ya no es A abierto, sino A cerrado va a ser. Y acá va a ser B abierto, pues. En notación de conjunto ponemos lo siguiente, pues. X pertenece a los reales tal que X es mayor o igual que A, en este caso, y la está siendo afectado por el corchete, por un intervalo cerrado, por lo tanto va a ser afectado por el menor o igual. Y en el caso de B, que va a estar abierto aquí, va a indicar como lo siguiente, bueno, que C va a ser simplemente menor a B. Entonces colocamos A y B en estos casos de aquí y colocamos, pues, ¿no? Sus puntos. En el caso del A, está siendo afectado por un corchete. Por lo tanto, yo digo, ah, ya. En este caso, entonces, voy a pintarlo, porque es cerrado. Y en el caso de B, va a ser abierto. Por lo tanto, voy a colocarlo con una bolita abierta. ¿Sí? De esta manera se interpretan las gráficas así. El X obviamente se va a encontrar entre estos valores, donde A se ha cerrado y B se ha abierto. Estos son los intervalos semiabiertos. Y todos estos de aquí, acá no lo pude colocar, son intervalos acotados. Sí, profe, ¿por qué son intervalos acotados? Porque tienen un número específico en la que va a terminar su intervalo. ¿Sí? Nada más. Sea un número específico, así como la y B. En el caso de intervalos no acotados, son cuando no acaban en un número específico. A qué me refiero? Cuando terminan de esta manera, con más infinito o con menos infinito. ¿Sí? Esos son los no acotados, cuando están afectados, cuando no sabes dónde va a culminar su intervalo. ¿Sí? En este primer intervalo acotado, no acotado, perdón, te voy a mostrar que el intervalo de la hasta el más infinito, en este caso es abierto en ambos casos. ¿Sí? Recuerda, un dato importante aquí, siempre que tú analices un intervalo de un más infinito o un menos infinito, siempre va a estar afectado por un intervalo abierto. ¿Sí? Nunca va a estar afectado por un intervalo cerrado. El más infinito y el menos infinito siempre es así. Mira, como en este caso de aquí, siempre debe ser afectado por un intervalo. Entonces, tengo un intervalo de A abierto hasta el más infinito y tengo lo siguiente, pues, ¿no? En notación de conjunto digo lo siguiente. Que X pertenece a los reales tal que X sea mayor simplemente que A. Nada más. Así se le interpreta a intervalos no acotados. Como tengo que X es mayor que A, digo lo siguiente, pues, tengo el menos infinito, tengo el más infinito, y tengo el punto A, pues, ¿no? Que va a ser analizado. Te dice que como X va a ser mayor que A, por lo tanto, al indicar que es mayor, todos los números mayores que ese A van a irse hacia el lado más infinito, ¿sí?
En este caso, como te indica simplemente que es mayor a, tú debes entender que esto es abierto, ¿sí? Ahora, en este siguiente punto, tengo A cerrado, o sea, corchete de A hasta el más infinito. Lo mismo como habíamos indicado acá arriba. En la notación de conjunto tengo que X pertenece a los reales, tal que X, como está siendo afectado por un corchete, por lo tanto, yo sé que esto va a ser igual a mayor o igual que A, ¿sí? Afectado por una igual. Entonces, indico lo siguiente. Coloco mi punto A en el intervalo menos infinito más infinito, y digo lo siguiente, ¿no? Como X tiene que ser mayor o igual que A, por lo tanto, todos sus valores de X van a encontrarse a partir del lado derecho. ¿Hasta dónde? Hasta el más infinito, como indica esta parte de aquí. ¿Sí? En este caso, como está siendo afectado por un corchete mayor o igual, por lo tanto, el puntito debe ser pintado. ¿Sí? Lo mismo ocurre acá. Puedes encontrar un intervalo no acotado cuando se encuentre desde el menos infinito hasta un punto B. ¿Sí? En este caso, en notación de conjunto sería lo siguiente. Pues, X pertenece a los reales tal que X es menor que B. ¿Sí? Como aquí te indica que X es menor que B, entonces tú dices lo siguiente. En concierto B, tengo acá el menos infinito, tengo acá el más infinito, y acá tú interpretas, ¿no? Todos los valores que tiene que tomar X tienen que ser menor que B. Por lo tanto, si deben ser menor a B, deben irse para el lado izquierdo. Entonces, todos los valores de X se van a encontrar a partir del punto B al lado izquierdo, al menos infinito. ¿Sí? Como muestra aquí, pues, ¿no? En este caso es un intervalo abierto, por lo tanto, el puntito que le voy a colocar acá va a ser sin pintar. ¿Sí? Como último punto en los intervalos no acotados, te dice que un intervalo del menos infinito al b, que es con corchete, ¿no? En este caso es cerrado. En notación de conjunto te dice lo siguiente, que x pertenece a los reales tal que x es menor o igual que b, ¿sí? Entonces coloca, pues, ¿no? Tu punto b, colocas el menos infinito, colocas el más infinito en tu recta real, y dice lo siguiente, pues, ¿no? Como x va a ser menor o igual que b, por lo tanto, se va a encontrar hacia el lado izquierdo. Todos los valores que va a tomar x van a ser hasta el lado izquierdo, hasta el menos infinito. Pero como aquí es cerrado, te indica el menor o igual que es cerrado, entonces el puntito aquí va a ser pintado. ¿Sí? Esos son todos los detalles que tú tienes que saber. Recuerda que todos estos de aquí que estén afectados por más infinito o menos infinito van a ser intervalos no acotados. Pero si están afectados por algún número conocido, ya sea pues, de menos 10 al 100 abierto, entonces yo digo que este intervalo es acotado. ¿Por qué? Porque tiene un valor específico de valores que puede tomar en ese intervalo. Hasta aquí, muchachos, ¿todo claro? Hoy están tomando esa línea. No hay muy bien. Bueno, continuamos en este caso. ¿Sí? Operaciones con intervalos. Te dice lo siguiente. Sean A y B los intervalos y se denotan y se definen de la siguiente manera. ¿Sí? Por ejemplo, esto tú ya lo has visto en aritmética, en lo que es la teoría de conjuntos. Cuando te muestra unión, cuando A está unido en B, ¿sí? Te dice en intervalo, en notación, que X pertenece a los reales tal que X pertenece a A o que X pertenece a B, ¿sí? Siempre que tú tengas esto de aquí, que parezca un B, esto va a ser la unión, ¿sí? Este tipo de problemas se pueden colocar en el simulador, ¿sí? Ten en cuenta. Lo que es la unión, lo que es en el caso de intersección, ¿sí? Donde X pertenece a los reales, tal que X pertenece a A y que X pertenece a B, ¿sí? Cuando veas una B volteada que parece una U invertida, profe,
Esto es intersección, ¿sí? Automáticamente tú vas a interpretarlo de esa manera. Ahora, también está lo que es la diferencia, A menos B. Vamos a ponerlo con conjunto ya, para que te des cuenta. Tengo un A, tengo un B, y obviamente pues la unión es todo el conjunto se pinta. En lo que es la parte de la intersección, lo mismo, pues. Tienes un conjunto A, tienes un conjunto B, y en este caso la intersección, sabes que es todos los que tienen en común, todos los valores que tengan. En el caso de la diferencia, lo mismo, pues. Tienes un X que pertenece a los dos reales, donde X pertenece a y X no pertenece al B, ¿sí? En este caso, en la diferencia, que dice X pertenece a, solo en A, pero no pertenece al B. Por lo tanto, los valores que tiene que tomar X son todos los que se encuentran aquí, menos su intersección. El otro es complemento, ¿sí? Cuando tienes un A complemento afectado por un C arriba, que verifica que es complemento, te dice lo siguiente, pero X pertenece a los reales, tal que el X no pertenece al propio A, ¿sí? Entonces, tú interpretas de la siguiente manera. Tienes acá todo el conjunto del universo, tienes el conjunto A aquí, y aquí como te pide el complemento, van a ser todos los valores de X que no estén dentro de A. Por lo tanto, va a ser todo menos ese mismo conjunto. ¿Sí? Bueno, esto es un pequeño repaso que se va a usar aquí porque es un pequeño marco, ¿no? De conjuntos. Lo que es aquí en teorema de desigualdades, sobre desigualdades, son 4 puntos, 4 teoremas que son importantes, ¿sí? Pero 3 de ellos vamos a usar el día de hoy. Lo primero, te dice que A es menor que B. Acá me faltó colocar que hay un cierto C, un cierto valor C, que pertenece a los reales, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si ese C yo lo sumo en ambos lados de mi desigualdad? Le sumo un C para el A y le sumo un C para el B. Cuando yo haga esto, mi desigualdad que se encuentra aquí se va a seguir manteniendo, ¿sí? Eso no. La desigualdad que yo estoy mostrando aquí se va a seguir manteniendo. No importa si yo sumo o resto en ambos lados, obviamente tiene que ser afectado de la misma manera en ambos lados de la desigualdad, porque obviamente pues, ¿no? Si tú tienes un A menor que B, tú no puedes hacer lo siguiente. A más B, sumarle a un lado y restarle algo al otro lado. Esto tú no puedes hacer, ¿sí? Si tú le sumas a un lado un cierto valor, pues lo mismo tiene que ser al otro lado de tu desigualdad, para que no se altere. Eso ten muy en cuenta, ¿sí? Para que no tengas ese tipo de problemas, ahí te explico. Ahora, recuerda, siempre que sumes o restes en una cierta desigualdad que tengas, la desigualdad aquí se va a seguir manteniendo. Como punto 2 tengo lo siguiente, ¿no? Si tengo un A que es menor que un B y tengo un C que es mayor que 0, por lo tanto, esto de aquí ya sabes lo que significa, ¿sí? Si un C es mayor que 0, significa que el C es positivo, ¿sí? Como me indica que es positivo, cuando yo a ese C lo quiera multiplicar en la desigualdad que se encuentra aquí, ¿qué es lo que va a pasar? La desigualdad que muestra aquí y que muestra aquí se va a seguir manteniendo, siempre y cuando lo que tú estés multiplicando en ambos lados sea positivo, ¿sí? Siempre que sea positivo, tu desigualdad se va a mantener. Ahora, ¿qué pasa? Si tú multiplicas por un negativo en ambos lados, pues tu desigualdad cambia, ¿sí? Recuerda, este punto 3 es muy importante porque lo vas a usar muchas veces. Cada vez que tú multipliques en ambos lados por un negativo, este va a cambiar su desigualdad. Se va a orientar al otro lado, ¿sí? Y así es mayor o igual o menor o igual a.
Lo mismo ocurre. Esto cumple para estos casos también. ¿Sí? Como punto 4, tengo lo siguiente. Estos 4 puntos yo lo voy a explicar, igualmente lo voy a hacer un repaso para la próxima semana. Pero por ahora estos 3 puntos que te muestro aquí los vamos a usar el día de hoy. En el punto 4 solamente te lo voy a recalcar. ¿Sí? Si tengo un cierto A y un B que tienen el mismo signo, vamos a tomarlo en cuenta, pues, ¿no? A y un B que pertenecen a los reales positivos. ¿No está colocado? Entonces, tengo lo siguiente. Si existe un valor X que se encuentra entre A y B, cuando yo le calcule cuando yo le haga su recíproco a cada uno de ellos, la desigualdad se va a orientar al otro sentido. ¿Sí? Siempre y cuando se encuentren ambos con el mismo signo. Pues. Acá la desigualdad, en ambos casos, tanto aquí como aquí, van a cambiar. Pues. Ese punto 4 igual lo voy a recalcar para la siguiente clase. Ahora, vamos a la parte de ejercicios. ¿Verdad? ¿Alguna pregunta ahí? ¿Siguen ahí? ¿Están vivos? Muchachos, ¿están vivos? ¿Siguen ahí? Que me quedé sin internet. Todos se han ido. Bueno, vamos con el problema 1, pues, de los ejercicios. Uno simple, sin problemas. Parece que se ha entendido. Pues. Espero. Te dice que A está entre el valor de 1 y 7. Pues, ¿no? En este caso, acá te muestra que en el 1 es abierto y en 7 es cerrado. Y tengo un B que pertenece, o que está entre el abierto en 3 hasta el más infinito. Y te piden calcular A interceptado con B. ¿Sí? Por lo tanto, lo primero que yo quiero hacer es calcular el A interceptado con B. Y lo que voy a hacer es que para darme cuenta de lo que quiero calcular, voy a hacer una recta real. ¿Sí? Una recta real donde se encuentra el menos infinito y el más infinito. Pues. Entonces, hago lo siguiente. Voy a colocar cada uno de estos puntos en el intervalo. ¿Sí? Al menor de ellos lo voy a colocar al lado más izquierdo. Y así sucesivamente, pues lo voy armando un punto por otro. En este caso, el menor de esos puntos es 1. Lo voy a colocar acá el 1. Aquí se va a encontrar el 1. El punto 3, por aquí. Y acá el punto 7, pues ¿no? Está acá. ¿Sí? Ahora, me dice que A está entre 1 y 7. Por lo tanto, lo que voy a hacer aquí, allá, va a ser entre 1 y 7. ¿Sí? Me indica aquí que como acá es abierto, por lo tanto, el puntito en 1 no lo voy a pintar. Y el punto en 7, acá es acotado, acá es cerrado, por lo tanto, lo voy a pintar. ¿Sí? Entonces tengo que el intervalo de A está entre 1 abierto y 7 cerrado, y lo estoy denotando de esta siguiente manera en la gráfica. Pues, ¿no? Lo que es en la parte de B se va a encontrar entre el punto 3 hasta el más infinito. Obviamente sabemos que el más infinito se encuentra en el lado derecho, por lo tanto decimos
que el 3, el B se va a encontrar entre el 3, que es abierto, lo vamos a colocar abierto, hasta el más infinito. ¿Sí? Entonces, tenemos lo siguiente, pues, ¿no? Tenemos tanto el conjunto de A, el intervalo de A y el intervalo de B. Ahora, ¿qué te piden acá calcular? La intersección entre esos dos. ¿Qué tienen en común estos dos? Por lo tanto, podemos observar que lo que tienen en común es todo lo que se encuentra aquí. ¿Sí? Todo lo que se encuentra ahí. Por lo tanto, yo digo, ya. Entonces, A intersectado con B va a ser igual a lo que es esta intersección, que en este caso está el 3, pero puedes observar que el 3 que es abierto, te indica que es abierto. Por lo tanto, voy a colocar que el 3 es abierto hasta lo que es el 7, que en este caso es cerrado. Entonces tienes aquí la intersección de A y B, que es del 3 abierto hasta el 7 cerrado. Ahora, si yo quiero calcular la unión, en este caso me muestra A unido con B, ¿sí? Te dice lo siguiente, pues, ¿no? A unido con B. Entonces, vamos a hacer el otro caso, pues, ¿no? Vamos a pintarlo acá de amarillo. No, vamos a pintarlo de morado, ya. Como me piden A unido con B, entonces lo que voy a hacer es tomar todo, pues, ¿no? Como te dice. A unido con B se debe tomar todo, ¿sí? Y simple, pues, ¿no? No hay más complicación ahí. Entonces tomas a partir de este punto de aquí, en la unión, y dices, pues, ¿no? Ya, si yo quiero A unido con B, entonces es lo siguiente, pues, ¿no? Tomo a partir del 1, en este caso me está indicando abierto, por lo tanto lo coloco de esta siguiente manera, y se va a encontrar hasta dónde, hasta el más infinito, ¿sí? Como te indica aquí. Por lo tanto, esta va a ser la unión, ¿sí? Nada más, no hay nada más complicado, no hay otra cosa que más decir aquí. A intersección, a unión, o la diferencia, o el complemento. Ese tipo de problemas te voy a colocar. Ahora, en el problema 2 te dice lo siguiente, pues, ¿no? A se encuentra abierto en 2 y en 3 abierto, ¿sí? Y tienes un conjunto en B que se encuentra del menos 1 al más infinito. Y te pueden calcular A menos B. Pues entonces haces lo siguiente, pues, ¿no? Lo mismo que habíamos hecho anteriormente. La recta real, colocamos el menos infinito, el más infinito, y colocamos cada uno de los puntos que se muestran aquí. El 2, el 3 y el menos 1. Colocamos el menor de los números en el punto más extremo al lado izquierdo. En este caso me muestra que entre esos tres puntos, el menor es el menos 1. Por lo tanto, el menos 1 lo vamos a colocar en este lado. El siguiente punto va a ser el 2. Por lo tanto, lo voy a colocar aquí. Y lo que es el punto 3, pues, ¿no? En este caso lo voy a colocar aquí. Ahora, el conjunto de A va a ser lo siguiente. Va a ser desde el 2 al 3. O sea, desde aquí hasta aquí. ¿Sí? Como en los dos casos me muestra que es abierto, por lo tanto, en los dos casos aquí arriba no lo voy a quitar. Y en B, me dice desde que es del menos 1 al más infinito, por lo tanto, voy a colocar a partir de aquí, menos 1 acotado, perdón, menos 1 con corchete, ¿sí? Esto me indica que es cerrado, por lo tanto, el puntito lo voy a quitar. Y me dice que se va a encontrar hasta el más infinito, por lo tanto, se va a la derecha. El más infinito se encuentra en esa dirección, ¿sí? Como me piden A menos B, me dicen esto me indica todos los valores de A menos todos los que tome B, ¿sí? En este caso, todos los que toma B son desde el 2 y el 3. Por lo tanto, si yo quiero calcular esto, me va a indicar que necesito calcular todos los valores menos ese mismo B.
¿Y cuáles son esos? Todos los que se encuentran al extremo de esto, ¿no? Entonces, tengo lo siguiente. Como me piden a menos b, entonces digo, ¿no? A menos b va a ser igual del menos 1 al 2, que es toda esta parte de aquí. El menos 1 va a ser acá cerrado, por lo tanto va a ser con corchete, hasta el 2, que en este caso me va a indicar abierto. ¿Sí? En este caso es abierto, sí. Y con esta parte de aquí, pues, ¿no? En este caso voy a colocar unido al 3 abierto hasta el más infinito. ¿Sí? En el caso del más infinito siempre es abierto. ¿Sí? Entonces, eso sería el A menos B. Simple, no te vas a complicar. ¿Sí? No hay más detalles aquí. En el problema 3, bueno, escribe encima. En el problema 3 te dice lo siguiente. Si tienes un B que está desde el menos infinito al 1 cerrado y te piden calcular el B complemento, recuerda que el B complemento es todos los valores menos el mismo B. ¿Sí? En este caso coloco entonces mi línea, mi recta real. Tengo el menos infinito y tengo hasta el más infinito. Y coloco este punto, pues, ¿no? Es del 1. Vamos a colocarlo aquí el 1. Y me dice de que el B va a pertenecer desde el menos infinito al 1. Del 1 para el menos infinito. En este caso, todos los valores que se encuentren aquí. Pero te indica que el 1 es con corchete, o sea que esto es cerrado, por lo tanto va a ser pintado. Como me piden el B complemento, yo voy a tomar todos los valores contrarios a los que está tomando B. ¿Sí? Eso es lo que te indica el complemento. Por lo tanto, si B pertenece desde el menos infinito al 1, me piden el complemento, entonces voy a tomar todos los valores que no tome ese B. En este caso será desde el 1 al más infinito. ¿Sí? Entonces yo digo que el B complemento va a ser igual del 1 al más infinito. En este caso, el más infinito siempre es abierto. Como aquí me indicó que es cerrado en el B, entonces para el B complemento va a ser todo lo contrario. Ya no va a ser cerrado aquí, sino va a ser abierto. Porque me indica acá que el B sí está tomando el 1. Entonces, como acá yo quiero calcular el B complemento, entonces en este caso no va a tomar al 1. Por lo tanto, aquí tiene que ser abierto. El problema 3 te dice lo siguiente. ¿Sí? Si tienes un 2x menos 1 sobre 3 que pertenece entre 2 y 7, te piden calcular el intervalo de x. ¿Sí? Entonces, todo lo que se encuentre dentro de un paréntesis está entre el 2 y el 7. Entonces, yo coloco lo siguiente, pues, ¿no? Coloco el 2x menos 1 dividido entre 3, y este me indica que se encuentra entre el 2 y el 7. En este caso, este valor va a ser mayor simplemente que el 2, porque acá me indica abierto, por lo tanto se coloca de esta siguiente manera. Y acá me dice que es menor o igual que 7, porque tiene el corchete. Entonces coloco acá menor o igual que el 7. ¿Sí? Entonces ya tengo mi intervalo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues si yo quiero calcular el intervalo de x, pues lo que tengo que hacer es despejar todo lo que le esté afectando al x. En este caso está siendo afectado por un 2, por un menos 1, por una división de 3. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Pues lo que voy a hacer aquí es que si aquí está dividido por un 3 en toda la expresión, pues a todo lo voy a multiplicar por un 3. ¿Sí? Acá lo vamos a colocar con rojito. Pues a todo entonces lo voy a multiplicar por un 3. ¿Para qué? Para eliminar ese 3 que se encuentra dividiendo abajo. ¿Sí? Entonces hago lo siguiente. A este 3 lo voy a afectar a cada uno de ellos. En este caso, 3 multiplicado por 2 va a ser igual a 6. Por lo tanto, no coloco acá el 6. Sigue su desigualdad.
quedándose como está. En este caso quedaría 2x menos 1, pero al multiplicarse por 3 se elimina con este 3 que está dividiendo hacia abajo, ¿sí? Por lo tanto, solo me quedaría lo que se encuentra aquí, que es 2x menos 1. Se encuentra la desigualdad aquí, que es menor o igual, y aquí al 3, obviamente le va a afectar al 7. En este caso será 7 por 3, que será igual a 21. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que voy a seguir? Como aquí está siendo afectado por un menos 1, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Todo lo contrario como lo hice aquí arriba, como lo hice en la parte de lo primero. Si acá está afectado por un menos 1, pues lo que voy a hacer es sumarle 1, para que se elimine ese menos 1 con este más 1. ¿Sí? Entonces, lo siguiente que voy a hacer es sumarle 1 a cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Me debe afectar a todo, ¿sí? Para que no se altere. Al sumarle 1 a cada uno de ellos, tengo 6 más 1, pues tengo acá 7. La desigualdad se sigue manteniendo. Al sumarle más 1 a la parte de adentro de aquí, se elimina con este menos 1 y me quedaría solamente 2x. ¿Sí? Acá la desigualdad se sigue manteniendo, por igual. Acá tengo 21 más 1, pues será acá 22. Ahora, puedo observar aquí que está multiplicado por un 2. Como está multiplicado por un 2, pues lo que voy a hacer es a toda la expresión lo voy a dividir por un 2. ¿Sí? Lo voy a dividir a cada uno de ellos por un 2. Por lo tanto, al dividirlo por un 2 a cada uno de ellos, tengo lo siguiente. 7 entre 2, obviamente, va a salir un decimal, por lo tanto, lo mantengo así. Pues, 7 entre 2. La desigualdad que es menor, y al dividir este 2 por este 2x, obviamente, pues, ¿no? Se va a eliminar con este 2 y solo me va a quedar el x, lo que quería para calcular el intervalo de x. Entonces, se mantiene el x, el menor o igual que el 22 dividido entre 2, pues. En este caso sería igual, bueno, 22 entre 2 te da 11. Por lo tanto, tengo 7, que x se encuentra entre 7 medios y menor o igual que el 11. Pues. Entonces digo, pues, como tengo acá ya mi respuesta, digo lo siguiente, ¿no? Entonces, x pertenece, como acá es menor, perdón, es mayor, indico que esto es abierto, en donde, en el punto de 7 medios, hasta lo que es el 11, pues, que en este caso es menor o igual, que esto será cerrado. Y esta sería mi respuesta. ¿Sí? Muchachos, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Siguen acá? ¿Están con vida? ¿Están con vida? ¿O siguen tomando su desayuno? Al menos escriban en el chat, hagan la pinta. Ok, ok. Voy a repetir, José, mira. El problema te dice lo siguiente, ¿sí? Tienes un 2x menos 1 entre 3 que se encuentra entre el intervalo 2 y 7, ¿sí? Y te piden calcular el valor de x. Por lo tanto, yo interpreto esto de aquí de la siguiente manera como muestra aquí. El 2x menos 1 entre 3 se encuentra entre 2 y 7. Obviamente acá coloco que es mayor nada más, porque acá me indica eso de aquí, eso de ahí. Y acá coloco el menor o igual, porque aquí el corchete me indica así. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Como me piden calcular el intervalo de x, pues debo eliminar en esta ecuación lineal que se encuentra aquí, este 2x menos 1 entre 3, despejarle lo que le está afectando a ese x, que en este caso es el 2, el menos 1 y el 3. ¿Sí? Entonces, lo primero que voy a hacer es eliminar esa división entre 3. ¿Cómo yo elimino esa división entre 3? Haciendo todo lo contrario que me está diciendo. Si acá me dice dividido entre 3, pues acá lo voy a multiplicar por 3. ¿Sí? ¿Para qué? Para que se elimine esa división entre 3. Por eso acá yo lo coloco que es multiplicado por 3.
lo multiplico toda la expresión o toda la desigualdad de arriba por 3 y me queda lo que se encuentra aquí. Pues. Lo siguiente, puedo observar que mi ecuación aquí, lineal, está siendo afectado por un menos 1. Entonces yo voy a hacer todo lo contrario a ese menos 1. ¿Qué voy a colocar aquí? En vez de menos 1, voy a sumarle a todo más 1. Al sumarle a todo más 1, me va a quedar así, pues, ¿no? En este caso sumo más 1 acá, sumo más 1 acá y sumo más 1 acá, y me queda la siguiente expresión. Puedo observar que en esta parte de aquí, este 2 está multiplicándole al x. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Si le está multiplicando por 2, pues lo que voy a hacer es dividirlo por 2 a toda la expresión. Y es lo que hice acá, pues, ¿no? Dividirlo a 2 a cada uno de ellos, para despejar el x. Entonces, aquí es donde calculamos el intervalo de x, como me piden inicialmente. El x entre dónde se encuentra, mayor que 7 medios y menor o igual que 11. Y se expresa de esta manera, como lo mostramos aquí. Que x pertenece abierto en 7 medios y cerrado en 11. Dime, ¿tienes alguna duda, José? Ok, mira, vamos a poner otro ejemplo similar. Vamos a poner acá un ejemplo similar a este, como te muestra acá, pues, ¿no? Pero en este caso es contrario. Observa aquí. El problema 5 te dice lo siguiente, que x pertenece de menos 3 a 5 y te piden calcular el intervalo de esta expresión de aquí. O sea, si acá inicialmente tú tenías esto de aquí, pues en este caso de aquí tú vas a hacer todo lo contrario, ¿sí? Acá te dice que x pertenece de menos 3 a 5, por lo tanto yo coloco allá. Entonces tengo mi x que pertenece en abierto de menos 3 y abierto en 5, ¿sí? Así te dice que está el x, pero te piden determinar esta expresión de aquí. Por lo tanto, ¿qué es lo que vas a hacer? Acá tienes que ir ordenadamente, ¿sí? Lo primero que vas a hacer aquí es quién le está afectando más al x, el 3. Después, ¿quién le está afectando al x? El más 1. Y después, ¿quién le está afectando? Dividido entre 2. Por lo tanto, el primer paso que vas a hacer es multiplicación por 3. Luego le vas a sumar más 1. Espérate, vamos a ponerlo por pasos. Este va a ser el segundo paso que tú vas a hacer. Y luego vas a dividirlo entre 3. Perdón, entre 2. Ese va a ser tu tercer paso. Entonces, tienes lo siguiente, ¿no? Como ya sabes el orden que tienes que hacer, como ya sabes el orden que tienes que hacer, haces lo siguiente, ¿no? Multiplicas por 3, allá. Como ya tengo mi intervalo que está entre menos 3 y 5, pues lo siguiente que voy a hacer es multiplicar a todo por 3, ¿sí? Multiplico por 3 a cada uno de ellos. En este caso, menos 3 por 3, tienes un negativo acá y un positivo acá. Negativo por positivo, profe, se sigue manteniendo el negativo. 3 por 3, 9. En este caso, como es multiplicado por un número positivo, tu desigualdad se sigue manteniendo como es. ¿Sí? Acá obviamente, pues, ¿no? Si le multiplicas un 3 al x, te quedaría, bueno, 3x. Y se sigue manteniendo la desigualdad, y acá multiplica, bueno, 5 por 3, 15. Ahora, ¿cuál es el segundo paso que vas a realizar? Ya hiciste el primer paso, que es multiplicarlo por 3. Tu segundo paso, ¿qué va a ser? Sumarle 1. Por lo tanto, tu siguiente paso aquí va a ser sumar más 1. A ver, un momento, chicos. Sí, sí, está bien. Ya. El siguiente paso que vas a hacer es sumarle 1. ¿Sí? Tienes lo siguiente. Vas a sumarle 1 a cada uno de ellos. Por lo tanto, tienes acá un menos 9
que va a ser afectado por más 1, obviamente como está sumando y restando, su desigualdad se sigue manteniendo como está. Es un 3x que va a ser afectado. Tendrías acá entonces 3x más 1. Ya está empezando a tomar forma mi intervalo que quiero calcular, que es el A. Y acá el 15, que va a ser afectado por más 1. Pues. Obviamente lo sumas en ambos lados. Tienes menos 9 más 1. Esto te va a dar menos 8. Menor que 3x más 1. Y a la vez menor que 15 más 1, que es 16. Ahora, ya culminaste tu segundo paso. Ahora el que vas a hacer es tu tercer paso. ¿Qué te dice? Dividirlo todo entre 2. Por lo tanto, tu tercer y último paso que vas a realizar es dividir todo entre 2. ¿Sí? Entonces, haces lo siguiente. Si vas a dividir entre 2, vas a dividir entre 2 a cada uno de ellos. Entonces tienes menos 8 dividido entre 2. Obviamente, como es una división, se va a mantener la desigualdad. Acá tienes el 3x más 1, 3x más 1, todo esto dividido entre 2. Y esto va a ser menor que 16 entre 2. ¿Sí? Como tienes acá el negativo que está siendo afectado, entonces el negativo se va a seguir manteniendo. Tienes 8 dividido entre 2, esto te va a dar 4. Y tienes menor que el 3x más 1 entre 2. ¿Y quién es el 3x más 1 entre 2? Lo que quería calcular inicialmente, mi a. Entonces, reemplazo todo esto por mi a. ¿Sí? Tengo el a, que es menor que el 16 dividido entre 2, que esto te va a dar 8. ¿No? Entonces, ya calculé mi intervalo, donde digo que a va a pertenecer entre menos 4 y 8. ¿Y cómo se va a colocar eso? Esto no es tu respuesta, porque tus respuestas van a estar de esta manera como le he colocado. Por lo tanto digo, allá. Entonces A va a pertenecer entre menos 4, en este caso me indica que es abierto, por lo tanto lo voy a colocar así, abierto, de menos 4 hasta el 8. ¿Cómo es el 8? ¿Cómo está afectado? Con el menor, ¿sí? Por lo tanto es abierto también en este caso. Esta va a ser tu respuesta, ¿sí? Muchachos, ¿alguna duda hasta aquí? Tienen que saber interpretarlo correctamente cuando te vengan problemas, como el problema 4 de este tipo, que debes colocarlo así, y como el problema 5, que debes colocarlo así. ¿Alguna duda? ¿Todo claro? ¿Siguen desayunando? Profe, tengo sueño. Profe, volé. Me quiero que acabe la hora. Algo. Todo claro. Aquí supongo que todos estarán así, pero todo claro, dice. Ok. Entonces, avanzamos con el problema 6. Bien. Acá lo mismo, bueno, te dice lo siguiente. Determinar la variación de m, que es x más 2 entre x, si x pertenece entre 2 y 5. Ahora, observas lo siguiente. X pertenece entre 2 y 5. Por lo tanto, yo hago lo siguiente. ¿Sí? Coloco que X se encuentra entre 2 y 5. En ambos casos me está diciendo que es abierto. Por lo tanto, como me indica que es abierto, coloco entonces esto de aquí. Abierto. Tanto en 2 como en 5. ¿Sí? Pero si puedes observar, profe, pero acá hay un X arriba y un X abajo. ¿Cómo yo resuelvo un problema como este? ¿Sí? En este tipo de casos, lo que tú tienes que hacer es transformar este m, transformar esto de aquí, y que solo se encuentre una sola variable. ¿Sí? En este caso aquí hay dos variables, x arriba y x abajo. Por lo tanto, voy a hacer algún cambio aquí que no afecte la relación.
pero que solo me muestre una sola variable, para trabajar solamente con eso, ¿sí? Observa aquí, mira. Estos pasos a veces son necesarios para que tú puedas resolver este problema, ¿sí? Cuando tengas un m igual a x más 2 dividido entre un cierto x, recuerda que hay un teorema donde te dice que la división, o como está dividido aquí entre x, puede afectarle a cada uno de ellos por separado, ¿sí? En este caso acá te muestra que este x puedo hacer de esta siguiente manera, ¿sí? Que el x puede afectarle a cada uno de ellos por separado de esta manera, ¿sí? X dividido entre x más 2 entre x. Imaginemos, tengas un dato como este, pues, tengo m menos 1 dividido entre m. Yo sé entonces claramente que este m puede ser como el m dividido entre el propio m menos el 1 que se encuentra arriba dividido por el denominador que es el m, ¿sí? Ese es una propiedad, creo, si no recuerdo. Es una propiedad muy importante que tienes que usarlo en este tipo de problemas, ¿sí? Para poder tener una sola variable, ¿no? Entonces, tienes esto y sabes, bueno, x dividido entre x es la unidad. Por lo tanto, tengo que m va a ser igual a 1 más 2 dividido entre x, ¿sí? Entonces, tengo lo siguiente. Lo que yo quiero calcular es el intervalo donde se encuentra mi m, que es todo esto. Si yo tengo que x pertenece entre 2 y 5. Entonces, aquí, ¿cuál va a ser el primer paso que yo voy a hacer? Mira, profe, acá se encuentra debajo de este, dividido en la parte de abajo. ¿Qué debería hacer aquí? Pues le calculo su recíproco, ¿sí? Recuerda que yo te enseñé una propiedad hace unos PPTs atrás, cómo era la reciprocidad, ¿sí? En este caso, lo primero que voy a hacer es este x enviarlo en la parte de abajo, ¿sí? Cambiarlo. Ese va a ser mi primer paso. Mi segundo paso, profe, aquí está afectado por un 2, pero un 2 que le está multiplicando. O sea que este va a ser mi segundo paso, multiplicarlo por un 2. ¿Y cuál va a ser mi tercer paso? Sumarle 1. Por lo tanto, este va a ser mi tercer paso que yo voy a realizar, ¿sí? Te recomiendo que hagas esto, para que sepas cómo vas a avanzar los pasos. Porque tú no puedes hacer directamente sumar 1 y luego multiplicar el 2. No. Así no funcionan las desigualdades, ¿sí? Porque se alteran y se afectan mal, y no llegas a la respuesta indicada, ¿sí? El que esté afectándole más es el que tienes que empezar a colocarlo, pues, ¿no? De los pasos que vas a realizar. En este caso, lo primero que vas a hacer es la reciprocidad. Según la teoría de reciprocidad, te dice que si tú quieres calcularle su inversa, o sea, 1 sobre 2, 1 sobre x, y 1 sobre 5, porque si la calcula su reciprocidad en 1, tiene que ser en todos. ¿Qué va a pasar con la desigualdad? Va a cambiar. En este caso, si se orienta en el lado así de esta manera, que x se encuentra entre mayor que 2 y menor que 5, pues ahora va a ser distinto. Ahora va a ser la desigualdad en el otro sentido, por la reciprocidad, por el teorema que hemos mostrado. Ahora, ya avanzamos el primer paso. ¿Qué me indica el segundo paso? Profe, multiplicarle por 2. Entonces, mi segundo paso que yo voy a realizar, allá, profe, es multiplicarle todo por 2. El segundo paso a realizar es el siguiente, ¿vale? Si yo multiplico por 2, la parte de aquí, al un medio, menor que el 2 por 1 sobre x, que en este caso es 2 entre x, menor que el 2 multiplicado por un quinto, en este caso será 2 entre 5, se muestra de esta siguiente manera, pues, ¿no? Obviamente 2 por un medio, estos se van a dividir. Por lo tanto, te queda solamente la unidad. Te quedaría de la siguiente manera. 1 menor que 2 entre x, perdón, 1 mayor que 2 entre x
y este a la vez mayor que 2 entre 5. ¿Sí? Ahora, ya avanzaste el segundo paso, el primer y el segundo paso. Ahora, ¿cuál es el tercer paso? Sumarle 1. Por lo tanto, lo que voy a hacer aquí en el siguiente paso es sumarle 1. ¿Sí? Entonces, en todos los casos lo mismo, ¿no? Voy a sumarle 1 acá, en este caso 1 más 1, menor que 1 más 2 entre x, y esta a la vez menor que 1 más 2 entre 5, pues, ¿no? Entonces tienes lo siguiente, 1 más 1, sabes que es 2, no hay problema. Y tienes 1 más 2 entre x, ya lo armaste, ya sabes que 1 más 2 entre x, ¿qué es? Es el m. Por lo tanto, directamente voy a reemplazar el m. ¿Sí? Ahí tienes el m. Y esto va a ser mayor que 1 más 2 entre 5. Obviamente, ya sabes sumar estos, ¿no? Una división por un número entero. Es como si estuviera dividido acá entre 1 y multiplicas y por la carita feliz, pues, ¿no? Como lo conoces. En este caso, vamos a obviar esa parte. Acá saldría 7 quintos. ¿Sí? Tú lo multiplicas arriba. 1 por 5 más 2 por 1, el que se encuentra acá abajo, que sería 7, y dividido por la multiplicación de los que se encuentran abajo. Pues, en este caso, 1 por 5, que sería el propio 5. ¿No? Entonces, ¿qué me indica? Que m se encuentra entre 7 quintos y 2. Pero recuerda, ¿sí? Tú no vas a colocar así. M pertenece de abierto en 2 y en 7 quintos. No. Así está mal colocado. ¿Sí? Acá te indica que el menor, ¿quién es? El 7 quintos. Porque acá me indica que m es mayor que el 7 quintos. ¿Sí? Recuerda que acá la desigualdad se ha cambiado por él. Por lo tanto, debes colocarlo de la siguiente manera. Que m va a ser mayor que ¿quién? Que el 7 quintos. Y va a ser menor que ¿quién? Como me indica aquí, que el 2. Ahora sí, ¿tu respuesta cuál va a ser? Pues lo colocas como te ordena ahí. M va a pertenecer del 7 quintos abierto hasta el 2, también abierto. ¿Sí? Esa sería tu respuesta. Muchachos, ¿alguna duda hasta ahí? ¿Todo bien, todo claro? No, está. Supongo que lo habrán entendido. ¿Sí? A ver, sigamos con el problema 7. Te indica lo siguiente. Si se sabe que 3 menos 5x entre 2 pertenece entre menos 1 y 2, te piden determinar la cantidad de valores enteros que puede tomar x. ¿Sí? En este caso tienes lo siguiente, pues, ¿no? Te indica que todo esto de aquí pertenece aquí. Por lo tanto, lo coloco, pues, ¿no? Como me indica el problema, tengo que 3 menos 5x entre 2 está entre menos 1, pero está afectado por un corchete. Por lo tanto, esto va a ser mayor o igual que el 1, y acá está afectado por un intervalo abierto. Por lo tanto, será solamente de esta manera. Afectado por el 2. ¿Sí? Perdón, menor que el 2. Entonces, tienes lo siguiente. Tienes el 3 menos 5x entre 2, se encuentra entre menos 1 y el 2. ¿Sí? Y te piden calcular la cantidad de valores enteros que toma el x. Por lo tanto, ¿qué quiero hacer acá? Lo mismo que el problema 4, creo que fue. Lo mismo que el problema 4. Voy a despejar todo lo que le esté afectando al x. ¿Sí? Lo primero, el primer paso que voy a hacer es la división.
está siendo afectado por una división. Por lo tanto, ese va a ser el primer paso que voy a hacer. El segundo paso está siendo afectado por 3. Y el tercer paso, afectado por un menos 5. ¿Sí? Ese va a ser mi tercer paso. Entonces, digo lo siguiente. Como esta expresión se encuentra dividido entre 2, ¿qué es lo que voy a hacer para eliminar esa división entre 2? Multiplicarlo por 2. Entonces, multiplico toda la expresión por un 2. ¿Sí? Multiplico a todos y cada uno de ellos por 2, por lo tanto, tengo el menos 1 afectado por 2, esto me va a dar menos 2. Esto va a ser menor o igual que, como ya estoy multiplicando por 2, se elimina directamente esta división. Por lo tanto, solo me quedaría el 3 menos el 5x. ¿Sí? Tengo 3 menos 5x. Menor, como estoy multiplicando por un número positivo, por lo tanto, la desigualdad se va a seguir manteniendo. No hay problema ahí. Entonces, este 2 multiplicado por este 2, 4. Ahora, ¿cuál es el segundo paso que voy a realizar aquí? Me dice que le voy a sumar, perdón, aquí está siendo afectado por un más 3, ¿sí? No lo olvides. Está siendo afectado por un más 3. Por lo tanto, ¿qué voy a hacerle a toda la operación? Lo contrario a ese más 3. Le voy a restar a todos menos 3. Entonces, hago lo siguiente. Si le estoy restando menos 3 a cada uno de ellos, tengo lo siguiente. Recuerda, tienes un menos 2 y le voy a afectar un menos 3. Se mantiene la desigualdad porque solo estoy restando. Entonces aquí, el más 3 que se encuentra aquí se va a ir y me va a quedar menos 5x. Menor que 4 afectado por este menos 3. Entonces tengo lo siguiente, tengo un menos 2 con menos 3. Estos se van a sumar directamente porque tienen el mismo signo. Por lo tanto, esto va a ser igual a menos 5. Esto va a ser menor o igual que menos 5x y menor que 4 menos 3, ¿no? En este caso va a ser 1. Ahora, el tercer paso que voy a realizar es que en este caso de aquí está multiplicado por un menos 5. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer a todo? Dividirlo entre menos 5. ¿Sí? No, primero lo que vamos a hacer es eliminar ese negativo. ¿Sí? Primero hay que eliminar ese negativo para poder dividirlo entre 5. ¿Sí? Ese va a ser un tercer paso. El cuarto paso va a ser dividirlo entre 5. Mira aquí. Como está siendo afectado por un negativo, profe, entonces lo que vas a hacer aquí, vas a multiplicarle a todo por un negativo, por un menos 1. ¿Sí? Le vas a multiplicar a todo por menos 1. Pero recuerda, si tú le estás multiplicando por un número negativo, ¿qué va a pasar con su desigualdad? Se va a orientar al otro sentido. ¿Sí? En este caso, si multiplicas un menos 5 por un menos 1, menos por menos te va a dar más. Ya, en este caso tendría 5 por 1, 5. Todo esto saldría 5. Pero aquí, como se encuentra menor o igual, como está siendo afectado por un negativo, se va a orientar al otro sentido. Acá, como ya está siendo afectado por el negativo, solamente te va a quedar acá 5x. ¿Sí? Y acá, obviamente, pues, ¿no? La desigualdad se va a orientar al otro sentido. Y acá será que 1 por menos 1, menos 1. ¿Sí? Ahora, como acá está multiplicándose al x por un 5, pues lo que voy a hacer es todo lo contrario. Voy a dividirlo entre 5. ¿Sí? Entonces voy a agarrar, voy a dividirlo todo entre 5. Como voy a dividir todo entre 5, tengo lo siguiente. 5 dividido entre este 5 de aquí, menor o igual que este 5x dividido entre 5, que me va a quedar solamente el x, mayor que menos 1 dividido entre este 5. En este caso tienes lo siguiente, que esto 5 entre 5 va a ser 1,
que el x va a ser mayor que menos un quinto. Entonces, ¿qué es lo que te pide el problema? Determine la cantidad de valores enteros que toma x, ¿sí? Como te pide calcular la cantidad de valores enteros que toma x, tienes lo siguiente. Tienes acá menos un quinto. Por lo tanto, menos un quinto, ¿cuánto es? Esto es menos 0, algo, ¿sí? Menos 0, algún número. Entonces, a partir de ahí tú vas a tomar tu x, bueno. Vamos a hacer una recta para que tú puedas observar. El menos un quinto está por aquí y por aquí se encuentra el 1. En este caso es abierto por el de aquí, por él. Vamos a borrarlo para que no se confunda. Y en esta parte de aquí es cerrado. Bueno, ¿cuáles entonces son todos los valores enteros que puede tomar el x? Pues el propio 1 y, el 0. Nada más, porque el 0 se encuentra aquí. Acá se encuentra menos 0, algo. O sea que por aquí se encuentra el 0. ¿Cuáles son los únicos valores enteros que puede tomar x? El 0 y el 1. Pero vamos a hacer un poquito. Vamos a hacerlo por acá, que x pertenece, es igual, los valores, perdón, es igual al 0 y al 1. ¿Sí? Esos son los valores enteros que puede tomar x. Díganme, muchachos, ¿alguna pregunta ahí? Nada, eso espero. Espero que se haya entendido. Bien, el problema 8 te dice lo siguiente, ¿sí? Tienes un x que pertenece entre 1 y 3. Indicar el intervalo en el que pertenece la expresión 2x más 3. Un problema sencillo. Otro. Te dice que x pertenece a 1 entre 3, por lo tanto dices allá. Entonces x, como acá está afectado por un corchete y acá también está afectado por un corchete, eso me indica que es cerrado, o sea que es mayor o igual o menor o igual, ¿no? Tanto en el punto 1 como en el punto 3. ¿Sí? Ya tienes lo siguiente. Por lo tanto, ¿qué es lo que quiero hallar? El intervalo de 2x más 3. Entonces, el primer paso que voy a hacer aquí va a ser multiplicarle por 2 y luego sumarle 3. ¿Sí? Esos son los pasos que yo voy a realizar. Son solamente dos pasos. Simples, no complicados. Entonces, lo primero que tiene que hacer es afectarlo al x por un 2. Entonces, el primer paso que voy a hacer, multiplico por 2. Multiplico por 2 a cada uno de ellos de la desigualdad. Cuando acá 1 por 2, esto me va a dar 2, menor o igual que 2 multiplicado por x, en este caso será 2x, y esto menor o igual que el 3 multiplicado por el 2, que en este caso será igual a 6. El segundo paso que yo voy a realizar, propio acá me dice que es un más 3. Por lo tanto, lo que voy a hacer acá es sumarle 3. ¿Sí? Le voy a sumar 3. En este caso le sumo a cada uno de ellos más 3. Por lo tanto, tengo 2 más 3 menor o igual que 2x más 3 y menor o igual que 6 más 3. En este caso tengo pues, ¿no? Que 2 más 3, sabemos que 5, será menor o igual que 2x más 3. ¿Pero quién es 2x más 3? Mi f de x. Por lo tanto, lo reemplazo directamente con mi f de x. Menor o igual
que 6 más 3, que es igual a 9. Pues. Entonces tengo que el intervalo de mi función x, que me dice que se encuentra entre 5 y 9. En ambos casos, cerrado. Por lo tanto, digo, entonces f de x va a pertenecer entre 5 cerrado y cerrados con corchete y 9 cerrado, corchete también. Y ese va a ser mi respuesta. ¿Sí? No es complicado, simple. ¿Se me está yendo el internet o se está viendo claro todo, muchachos? Ok, ok. Porque me está apareciendo acá una notificación si se estuviera viendo en internet, pero todo va bien. Bueno, tenemos el problema 8 resuelto. ¿Sí? El problema 9 me dice lo siguiente. Tengo un x que pertenece de menos 1 a 2. ¿A qué intervalo pertenece 4 menos 2x dividido entre 3? ¿Sí? Entonces, tienes lo siguiente. Primero, observa aquí dónde pertenece tu variable. ¿Sí? Como lo hice acá. Primero, resuelve dónde se encuentra tu variable en el intervalo. Acá lo mismo. Tienes x que pertenece entre menos 1 y 2. Por lo tanto, allá. Coloco entonces que x está entre menos 1 y 2. Pero como acá me indica que es abierto en los dos casos, por lo tanto lo coloco nada más así. ¿Sí? Como me indica aquí. Ahora, me dicen a qué intervalo pertenece 4 menos 2x sobre 3. Por lo tanto, debo transformar esto en lo que se encuentra aquí. ¿Sí? Entonces, el primer paso que voy a hacer, ¿cuál va a ser? El x, ¿quién es el más cercano que le está afectando al x? El 2. Por lo tanto, ese va a ser mi primer paso. ¿Sí? Mi segundo paso, ¿cuál va a ser? Afectarlo por un negativo. ¿Sí? En este caso podríamos afectarlo todo junto. ¿Sí? No es necesario afectarlo uno por uno. Mi primer paso sería afectarlo no por un 2, sino por un menos 2. ¿Sí? El segundo paso, ¿cuál sería? ¿Cuál es el más cercano a él? El 4. O sea que acá el segundo paso va a ser sumarle 4. ¿Sí? Ese va a ser el segundo paso que yo voy a realizar. El tercer paso, ¿cuál va a ser? Dividirlo toda esa expresión entre 3, como me indica aquí. Ese va a ser mi tercer paso. O sea que lo que voy a realizar son 3 pasos nada más. ¿Sí? Lo primero, tengo mi intervalo. ¿Sí? Ahora, primer paso, afectarlo por un menos 2. Por lo tanto, todo lo voy a multiplicar por un menos 2. ¿Sí? Entonces, tengo lo siguiente. ¿No? Recuerda, si le estás multiplicando a una desigualdad por un negativo, su desigualdad se va a orientar en otro sentido. ¿Sí? Tienes un menos 2 que le vas a multiplicar a un menos 1. Vamos a ponerlo así. ¿Eh? Menos 1 por menos 2. En este caso ya no va a ser menor. Como está afectado por un negativo, ahora va a ser mayor que un menos 2x, ¿sí? Afectándolo a él. Y aquí también, ¿no? Si era menor antes acá, ahora va a ser mayor. Y un 2 multiplicado por un menos 2. En este caso, cuando tú multipliques menos por menos, esto te va a dar positivo. ¿Sí? O sea que ya no es necesario colocarlo. Y acá 1 multiplicado por 2, pues esta expresión simplemente te va a dar 2. ¿Sí? Menor que menos, mayor que menos 2x, y esta a su vez mayor que 2 por menos 2, que esto me va a resultar un positivo multiplicado por un negativo, pues esto se va a mantener con negativo. Y 2 por 2, 4. ¿Sí? Ahora, el segundo paso que voy a realizar, ¿cuál va a ser? Sumarle 4, como indica aquí. Entonces, el segundo paso que voy a realizar va a ser, vamos a sumarle 4. ¿Sí? Pues entonces le sumamos 4 a cada uno de ellos. En este primer caso será 2 más 4, mayor que menos 2. En este caso vamos a colocarlo así. 4 menos 2x, mayor que menos 4 más 4.
¿sí? En este caso tendrías 2 más 4, me da 6, profe. Mayor que 4 menos 2x, mayor que menos 4 más 4, esto me va a dar 0, ¿sí? Entonces tengo este intervalo que se encuentra aquí. Esta desigualdad que se encuentra aquí, ¿verdad? Ya tengo el segundo paso realizado. Ahora voy a hacer el tercer paso, que es ¿cuál? Dividirlo todo entre 3, ¿sí? Entonces, divido toda la expresión entre 3. Entonces, tengo lo siguiente. Como lo voy a dividir todo entre 3, entonces digo 6 dividido entre 3 mayor que 4 menos 2x dividido entre 3 mayor que 0 dividido entre 3. ¿Sí? En este caso tengo lo siguiente, ¿no? Como 6 lo divido entre 3, esto me va a resultar 2. Y esto va a ser mayor que 4 menos 2x entre 3. Pero ¿quién es 4 menos 2x entre 3? Y. Por lo tanto, lo voy a reemplazar directamente el y. ¿Sí? Mayor que 0 dividido entre 3. Obviamente, 0 dividido entre cualquier número va a resultar de siempre 0. ¿Sí? En este caso, el y se encuentra entre 0 y 2. ¿Qué podemos colocarlo de la siguiente manera? Cambiamos este con este, 0 y 2, y lo cambiamos su desigualdad, ¿no? Lo podemos ordenar, mejor dicho, de esta siguiente manera. ¿Sí? Igualito que hicimos con el problema anterior. Con el problema 7 creo que fue. Entonces digo lo siguiente. El y va a pertenecer del 0 abierto al 2 abierto. Y ese va a ser mi respuesta. ¿Sí? Ese va a ser el intervalo en el que se encuentra el y. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? ¿Todo claro? ¿Todo mal, profe? ¿Quiero llorar? ¿Alguna duda que tengan? Al menos hagan la finta y escriban todo bien, profe. No, no necesariamente. Solamente se cambia la... Como estoy solamente dividiendo y multiplicando, su desigualdad no cambia. Sigue manteniéndose como está. ¿Sí? Si al cero que se encuentra mayor nada más o menor, lo multiplico, lo divido, lo sumo, lo resto, siempre se va a mantener la misma desigualdad. ¿Sí? Ok. Bien. Todo bien entonces hasta este momento. Espero que les haya quedado claro. Igual os voy a pasar el PPT para que lo puedan revisar con más claridad cada punto, cómo lo estoy avanzando. Miren, acá lo estoy indicando qué puntos estoy avanzando y cómo lo estoy avanzando, para que puedan percatarse. Acá lo estoy mostrando de rojo. ¿Sí? Entonces, problema 10, creo que es el último. Sí, el último. ¿Sí? Te dice calcular el mayor valor entero que toma y igual a 3x menos 1 dividido entre 4 si x pertenece entre 3 y 7. Bien, me gustaría que intenten este problema. ¿Sí? Por favor, ¿cuánto le sale? ¿Cómo le sale? ¿Sí? Ya lo mostré. Mira, ¿a qué hora entra? Mira, ¿a qué hora entra? 9:36. A ver, por favor, intenten este problema antes de poder hacerlo. A ver si lo han entendido bien.
Ok, cerrado en 2 y abierto en 5. ¿Y algún otro compañero que lo haya hecho que coincida con tu respuesta? O ya los demás le echaron el abandono. Bueno, me parece que nadie más lo va a intentar. Bien. Sí, efectivamente esa es la respuesta, ¿no? Mari Carmen. Es cerrado en 2 y abierto en 5, ¿verdad? Te dice calcular el mayor valor entero. Ujú. Y tú me has dado el intervalo, pero acá te piden calcular el mayor valor entero. ¿Cuál sería?
Exacto, está bien. Como te indica que es abierto en 5, pues el mayor valor entero que puedes tomar es 4. ¿Correcto? Bien, entonces hacemos lo siguiente, pues, ¿no? El problema te dice que x pertenece de 3 al 7. Entonces, coloca, pues, x pertenece, como acá dice con corchete, por lo tanto dices mayor o igual que el 3 y menor que el 7, pues, ¿no? Como te indica el problema. Piden calcular el intervalo que se encuentra el i, o sea, el 3x menos 1 entre 4, por lo tanto, debo transformar esto en esta expresión, ¿no? Mi primer paso, ¿cuál va a ser? ¿Quién está afectando más cercano al x? El 3. Por lo tanto, lo voy a multiplicar por 3 como mi primer paso. El segundo paso va a ser restarle menos 1, como indica aquí. Y obviamente el tercer paso va a ser, como acá está dividido entre 4, ese va a ser mi tercer paso. ¿Sí? Entonces, hacemos cada uno de los pasos en orden como lo estoy armando aquí, pues, ¿no? Primer paso, multiplicarlo por 3. Por lo tanto, a toda esta expresión lo voy a multiplicar por 3. ¿Sí? Entonces, multiplico por 3 a cada uno de ellos. 3 por 3, 9. Esto va a ser menor o igual que 3x, menor que el 7 multiplicado por 3. Obviamente sabemos que 7 por 3 es 21. ¿No? Ya tengo mi primer paso realizado. Como segundo paso va a ser restarle 1. ¿Sí? El segundo paso va a ser restar 1 a cada uno de la desigualdad. Entonces será 9 menos 1, vamos a colocarlo en orden, 9 menos 1 menor o igual que 3x menos 1 menor que 21 menos 1. ¿Sí? En este caso 9 menos 1, sabemos que es 8, menor o igual, menor o igual que 3x menos 1 menor que 21 menos 1, en este caso es 20. Ahora, ya terminé mi segundo paso, que me pide el tercer paso, dividirlo todo entre 4. ¿Sí? En este caso, toda la expresión o toda la desigualdad la voy a dividir entre 4. Por lo cual tengo 8 entre 4 menor o igual que 3x menos 1 dividido entre 4 menor que 20 dividido entre 4. ¿Sí? En este caso, 8 entre 4 sabemos que es 2. Va a ser menor o igual que el 3x menos 1 entre 4. Pero como ya hicimos todos los pasos, este que es igual al i. Por lo tanto, lo voy a reemplazar todo esto por n. ¿Sí? Eso va a ser menor que 20 dividido entre 4. En este caso sería igual a 5, ¿no? Y tengo mi intervalo, bueno, de lo que me pedía. El i se encuentra, o el i mejor dicho, pertenece entre 2 cerrado y 5 abierto, bueno. Pero el problema me indica calcular el mayor valor entero. Por lo tanto, ¿cuál es el mayor valor entero? Obviamente, como acá me indica que es abierto en 5, el i no puede tomar el 5. Entonces, el mayor valor entero que puede tomar va a ser el anterior a este, bueno, que en este caso es 4. Y esa será mi respuesta. Estaba bien todo. Entonces, ahí tenemos todos los problemas, ¿no? 10 problemas que hemos realizado, ¿no? Una pregunta, Mari Carmen, ¿estás ahí? Eres la única que contesta. Sí, una pregunta. ¿Han dado ya, dan ustedes simulacro cada semana? Los lunes, ok.
Han dado este lunes examen, ha venido preguntas de álgebra, pero de la semana pasada que les enseñé, de lo que es este sistema de ecuaciones. Ok, aprovechando estos minutos, ¿tú tienes por si acaso el PPT de la semana pasada que hicimos? Lo que yo mandé, porque habíamos dado al final unos problemas en el PPT. Creo que la compañera Melissa me había pedido para colocar algunos ejemplos. No sé si lo habrán revisado o no. No es que no lo has revisado o no es que no has recibido el PPT. No lo recibiste, ok. Ya, pero acá me está indicando que sí lo ha mandado. Qué raro. Bueno, para que sepas, la manera en que como yo hago las cosas, este, yo hago una cierta cantidad de problemas y luego les dejo una cantidad de problemas para que ustedes resuelvan, ¿sí? En este caso, mira, acá te estoy dejando 4 problemas para que ustedes puedan resolverlo. También tómale foto. ¿Y qué es lo que pasa? Te dejo yo estos 4 problemas para que tú puedas resolverlo y alguno de estos te puede venir en tu simulador. De repente coloco 3 o 2 preguntas de esto, lo mismo. De repente agarro y coloco esto directamente, perdón, coloco directamente para tu simulacro y bueno, ya lo tienes fácil, pues, ¿no? Esto es con la intención para que ustedes, aparte de que practiquen, puedan ver, pues, ¿no? La facilidad para que puedan tener algunas preguntas, ¿no? Similares para su simulacro. En Drive. El problema es que no uso mucho Drive. Más bien, muchachos, tómenle foto, si en caso no les llega el PPT. Ahí tienen los 4 problemas. Cualquiera de estos, ya sea 2 o 3 problemas, les pondré para su simulacro. O así igualmente, o similares a esto. El problema un poco más para analizar es el problema 4, que está aquí. Por eso le he colocado alternativas, si alguno le sale. Así que, si gustan, pueden aprovechar, ya que nos quedan 10 minutos. Si quieren, pueden resolverlo y indicarme, pues, ¿no? Si alguna pregunta que tienen, alguna duda con estos problemas. Puedo aclarárselos estos últimos 10 minutos que nos quedan, ya que nos sobra un poco de tiempo.
Bien, sí, sí, correcto. ¿Algún otro pudo hacer el problema 4? Recuerden, cualquiera de estas alternativas, dos o tres preguntas, pueden venirte por simulacro. Así, sí, así o similares. ¿Sí? Bien, muchachos, parece que no hay más preguntas, así que la idea del problema 4 es cuando tú veas estos tipos de expresiones, ya mismo, pues, ¿no? En este caso, como está afectado un más uno abajo y menos 3 arriba, pues lo que te conviene es restarle uno y para que no se altere, es un más uno, ¿no? En este caso, lo único que harías es afectarle a todo esto por él, nada más, ¿sí? Por todo esto, y ahí solamente te quedaría una sola variable. Y ya con eso trabajas el problema. La respuesta en este problema 4 es el. Así que obviamente este problema no te voy a colocar en tu simulacro, bueno, pero te voy a colocar un problema similar para que tengas más o menos, ya tienes más o menos la idea cómo hacer este problema 4, tienes tu respuesta ya, así que en tu simulacro te colocaré un problema similar y tú sabrás ya qué hacer, ¿no? Colocarlo más uno, menos uno. ¿Sí? ¿Alguna duda, muchachos, antes de terminar esta sesión? Ok. ¿Alguna sugerencia por si acaso? No te puedo dar la respuesta, así que si crees que te sale esa respuesta, considérala así. Ah, ok, sí, ¿la ves? Sí, porque el encargado me dijo de que sí había enviado el PPT a tiempo,
Así que era raro que no lo haya visto nadie, porque hay otro chico al inicio de la clase que me dijo que no habían entregado el PPT. José me dijo, también tú, Mari Carmen, pues dijo que raro que no les hayan entregado el PPT, porque yo lo entregué a tiempo. ¿Ya? Entonces este PPT yo lo voy a entregar, muchachos. ¿Ya? Así que tienen los problemas aquí como muestra, tienen los problemas resueltos, así que yo creo que no se van a complicar. Voy a poner problemas similares, no tan complicados y sencillos, ¿no? Y obviamente quizás te ponga 2 o 3 problemas de estos. En este caso de repente te coloco los tres primeros o 2 de ellos, o similares a estos, ¿no? Entonces, si no hay más preguntas, muchachos, terminamos aquí la sesión. ¿Sí? Estudien, muchachos. Hay los problemas que había dado en el PPT anterior, que creo que fueron 6 problemas. Pues 3 de ellos coloqué en su simulacro del día de ayer, bueno, no, perdón, el día lunes que habían dado. Por eso estaba preguntando. Así que siempre revisen el PPT, ya que estoy dejando los problemas, algunos problemas se están repitiendo, y para que ustedes puedan resolverlos y tener, pues, una facilidad para su simulacro. Y como muchachos, eso sería todo. Paso a retirarme.